día mi corazón se va a romper delante de la presencia de Dios. Mi mente se va a sacudir y toda estructura mental con la que yo haya llegado a este lugar se romperá, porque la gloria de mi Dios estará en este lugar haciendo maravillas dentro mío, haciendo maravillas dentro mío, haciendo maravillas dentro mío. Hay un mover, ahí está el fuego de Dios en este lugar para quemar, para desatar, para desarraigar. Hoy es el tiempo para que usted empiece a creer que Dios está haciendo cosa nueva en su vida. Hoy es el tiempo donde debemos declarar que la gloria de Dios será vista en nuestras vidas. Hoy es el tiempo para darle la gloria y la honra a aquel que se merece toda la gloria y toda la honra, al alto y sublime, al que habita la eternidad. A Él sea por los siglos de los siglos dada la gloria y la honra. Todo lo que respire, dice su palabra, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Hoy es el tiempo donde los cielos están siendo conmovidos, porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha comenzado a tomar cada palabra profética que es lanzada a los aires, y cuando esa palabra se es adueñada por alguien que cree, cosas maravillosas comienzan a suceder. Aleluya, aleluya, aleluya. Denle un aplauso con todas sus ganas. Si usted puede gritar, dele un grito de alabanza, un grito de adoración. Aleluya. Hoy es el tiempo para traerle nuestros corazones a Dios. Aleluya. Y Él haga maravillas en medio de su pueblo. Aleluya. Hoy vamos a ver un tema hermoso y maravilloso. El tema de esta mañana es: ¿quiénes son los llamados para la guerra? ¿Quiénes son los llamados para la guerra? Debemos entender que nosotros somos parte del ejército de Dios. Nosotros, la iglesia de Dios, la iglesia del Dios Altísimo, la iglesia del inmortal, el vencedor de todos los siglos, es un ejército en una de sus formas aquí en la tierra. Amén. ¿Dónde está ese ejército de Dios en esta mañana? Aleluya. Hoy día vamos a mirar que todos, absolutamente todos, formamos parte de este ejército. Y todos tenemos parte en la batalla. El ejército es una fuerza que sirve para guerrear, para defender, para atacar. Y hoy día nosotros debemos entender que se está librando una batalla en los aires. Se está librando una batalla donde tenemos un enemigo real. No son cuentos de que usted y yo somos un ejército. Usted y yo necesitamos pasar por el entrenamiento militar. ¿Usted sabe qué significa entrenamiento? Entrenamiento significa adiestramiento y preparación física y técnica que se realiza para perfeccionar movimientos. Es decir, que usted y yo, cuando hemos llegado a esta casa, éramos civiles, y todos llegamos de esta manera. Pero cuando hemos venido a la casa de Dios y hemos
permanecido a través de la predicación y de los seminarios, la mente civil con la que nosotros llegamos se va transformando en una mente de guerra. Entonces, cuando a usted le hablamos de guerra, usted entiende que si para que haya guerra tiene que haber una oposición, tiene que haber otro bando. Y en la iglesia nosotros sabemos que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando usted empieza a entender que tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, que no es cualquier enemigo, sino uno que vino a matar, robar y destruir, usted debe entender que cuando suena el shofar, que cuando suena la trompeta, el Espíritu del Señor está llamando hombres guerreros para que se puedan enrolar en su ejército. Cuando usted entiende que usted no ha venido a jugar, que usted no ha venido a perder el tiempo, que usted no ha venido a llorar, que usted no ha venido a autoconsolarse, sino a ser preparado para conquistar una guerra, para conquistar una batalla, para declarar que el territorio donde Dios lo ha colocado es un territorio donde usted verá la gloria de Dios, porque usted operará bajo la instrucción del Espíritu Santo, creyendo con fe que el Espíritu de Dios pelea y levanta bandera a favor nuestro. Aunque el enemigo se levante como río, dice la palabra, Jehová, con todo Jehová levantará bandera para defenderme y yo poder conquistar y yo poder avanzar y declarar que este es un nuevo tiempo. Aunque las tinieblas cubran la tierra y la oscuridad las naciones, la palabra del Señor dice: levántate, resplandece, porque tu luz ha nacido sobre ti. Aleluya. Aleluya, dale un aplauso a nuestro Dios. Somos un ejército, pero hay algo que tú y yo debemos entender. Todos formamos parte del ejército. Todos tenemos un momento y un papel protagónico en la batalla. Pero no todos hemos sido llamados para ir al frente. Así que usted diga: yo tengo actitudes, yo tengo cualidades. Este ejército no funciona así. Este ejército funciona bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Una autoridad apostólica y profética. Y déjeme decirle que para cada batalla que se libra o que libra el reino de los cielos, Dios siempre se provee de un hombre que es el que ha recibido la unción y la posición para obtener victorias para el reino de la luz. Muchos de nosotros decimos: yo voy a ir, yo quiero andar. Hoy escuchaba yo a la profeta que decía: mucha gente se va de paseo el fin de semana y dice: vamos a tomar este territorio y vamos a ir y vamos a echar aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo, y vamos a echar vino, que es símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a echar esto y aquello. Pero esto no funciona de esta manera. Cuando usted hace eso, con todas las buenas intenciones que usted pueda hacer, usted está ofreciendo fuego extraño y solamente usted se está exponiendo a que el diablo le pueda hacer algo malo. Pero cuando usted opera como un ejército y reconoce que usted tiene superiores delante suyo e inferiores debajo de usted, usted va a entender que el fuego de Dios será tan fuerte que expondrá las tinieblas. La luz de Cristo alumbrará y las tinieblas se disiparán. Entonces no es con buenas intenciones. Imagínese usted: yo voy a salir, voy a ungir mi ciudad, dice usted, ¿no?
no funciona de esta manera. Dios tiene estrategias y la da a sus líderes. Porque si esto fuera así y usted tiene un poco de dinero ahorrado, usted se compra una cisterna, la llena de aceite y usted la unge solo a la ciudad entera en su camión. ¿No es cierto? Pero no es así. No es vertir aceite por vertir aceite. El ejército del diablo, el ejército enemigo, está muy ordenado. Principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes de maldad. El ejército celestial, arcángeles, ángeles, querubines, serafines. Entonces, ¿por qué el ejército, la infantería de Dios aquí en la tierra, va a operar como le da la gana? El ejército también tiene apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, líderes. Entonces usted dice, yo no puedo hacer las cosas como a mí me da la gana. Usted debe entender de que estamos en una guerra. Y es una guerra mucho más fuerte que la guerra por la salida al mar. Nosotros queremos que las tinieblas se disipen. Nosotros queremos establecer el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros barrios. Pero debemos entender que no lo podemos hacer porque nosotros creemos, sino porque Dios nos ha colocado en ese lugar. Amén. Siempre Dios se provee. No somos nosotros los que nos autopromocionamos en el ejército. El que se provee generales para su ejército es nuestro Señor Jesucristo, es Dios Padre y es el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en la palabra y vamos a ver la historia del rey David. El rey David, él desde muy pequeño fue un hombre valiente. Fue un hombre que cuando él era pastor, él le estaba al cuidado de unas cuantas ovejas de su padre, Isaí, y cuando él estaba cuidando las ovejas, siempre salía un oso que se quería comer la oveja, y este pequeño estaba y mataba al oso, peleaba y mataba al oso. Cuando salía el león, dice la palabra, también David peleaba con el león y lo mataba. Y dice la palabra que David había sido ungido para ser el rey de Israel, pero a él lo ungieron y él volvió al lugar de las ovejas. Volvió a pastorear. No fue que inmediatamente después de que vertieron el aceite sobre su cabeza, él dejó las ovejas y se fue a vivir en el palacio real. Él volvió a las ovejas. Pero un día su padre, cuando él llegaba cansado de trabajar, le dice: hijo David, deja todo lo que has traído, toma unas cuantas mudadas para tus hermanos, trae la ropa sucia que ellos tienen, pero llévale esta ropa nueva, llévale también comida. Y David, cuando venía todo cansado y seguramente quería acostarse a mirar televisión después de estar internado en el campo, David dijo: sí, padre, voy a ir como tú quieres. Y David se fue a la edad de 17 años y llegó al valle de Ela, donde los hermanos de David formaban parte del ejército de Israel. Y en el valle de Ela, en un lado estaba el ejército filisteo y en el otro lado estaba el ejército del Dios vivo, pero no tenían un general. Todos escuchaban cómo el enemigo los insultaba y le decía
lo que les daba la gana. Había un hombre en el ejército filisteo llamado Goliat, un gigante de aquellos, un grandote que con solo verlo hace temer a cualquiera. Y aquí estaban al otro lado el ejército de Israel, y allá hablaba el gigante. No necesitaba de estas pantallas para que ustedes, los que están atrás, no puedan ver bien. A él lo veían bien sin pantalla, porque era extremadamente grande y su voz se escuchaba al otro lado, dice la palabra, del valle de Ela. Y estaba David ahí cuando llegó, que insultaban al ejército del Dios viviente, y dijo: ¿quién es este incircunciso que se atreve a hablarle así al ejército del Dios vivo? Digo, aquí no hay hombre que se anime a pelear contra aquel. Yo iré. Y déjeme decirle algo que usted debe saber: el único que podía pelear contra Goliat se llamaba David. Si haya ido otra persona, esa otra persona iba a morir. ¿Por qué? Porque el que había escogido a David para humillar y matar al gigante había sido Jehová de los ejércitos. Es decir, que al frente de la batalla no va cualquier persona, sino el hombre indicado por Dios. Si tú vas a una posición que no es la que Dios te ha dado, vas a morir. Pero si va el hombre que Dios dice, este irá adelante, ese hombre no morirá, sino que traerá una victoria para el Dios vivo, y el reino de la luz prevalecerá sobre el reino de las tinieblas. Aleluya. Desde muy chico, la unción para guerrear estaba sobre David. No todos tienen esta unción. Hay algo que debemos entender. Nosotros todos hemos llegado a este lugar. Mire, David mató a Goliat, y Saúl quedó maravillado con que un jovencito de 17 años, petizo, juegue para su equipo. Feliz. Pero después tuvo problemas con el rey Saúl. David comenzó a formar parte del ejército de Dios, y esa unción de guerra seguía en David cuando ya él era soldado. Y cuando David venía de las guerras con Saúl, todo era felicidad, porque David, donde él iba, él ganaba. Hasta que un día las mujeres del pueblo hicieron un canto donde decían: Saúl mató a miles y David mató a 10,000. El rey Saúl en ese momento se llenó de celos, envidia, de inseguridad, y dijo: solamente falta que le den el reino. Lo que Saúl no sabía era que el reino ya había sido dado a David. En la obediencia, Dios se había buscado un hombre con el corazón igual que el de él. Y algo que debemos entender es que David comenzó a huir. Había traído mucha victoria para el pueblo de Israel, pero él tuvo que huir del rey y se fue a refugiar a una cueva que se llama la cueva de Adulán. Y eso usted lo puede leer en el libro de Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Dice desde el 1: yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulán
Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Algo que usted debe entender, que el primer ejército de David no era la mejor gente, eran los afligidos, los necesitados, los endeudados, los amargados, y lo colocaron a David ahí en Adulán, dice la palabra, por jefe de ellos. Algo que usted debe saber en este momento es que Dios da la oportunidad a todo tipo de persona para que forme parte del ejército de Dios. Porque nosotros estamos representados en esa gente que fue el primer ejército de David. Porque hemos llegado afligidos, hemos llegado amargados, hemos llegado endeudados, hemos llegado sin saber qué hacer. Dios te dice en esta mañana, así como David fue puesto por jefe de los 400 que estaban en Adulán, yo también a ti te doy la oportunidad para que puedas formar parte de mi ejército, porque yo te haré un hombre de guerra, yo te adiestraré para la batalla, yo haré tus manos fuertes, yo te pondré piernas fuertes para que puedas estar firme sobre tus alturas, yo te haré estirar el arco de bronce. Dios dice que hoy es un tiempo donde el shofar suena para reclutar gente civil y convertirla en gente de guerra. Aleluya. Pero usted debe saber lo siguiente: esto es al comiencito. Esto es al comiencito. Enrolamiento se llama. Vengan, vengan los afligidos de Sión, vengan los endeudados, vengan los necesitados. Pero ¿sabe qué? Al cabo de un año usted en el ejército, usted tiene que ser otra persona. Al cabo de un año usted en el ejército, ya usted no puede ser una persona que no toma en cuenta lo que sucede. Al cabo de un año ya usted no puede hacer las cosas como usted quiere o como usted piensa que son convenientes. Y vamos a ver otra historia que tiene que ver ya con hombres formados y que forman parte del ejército de Dios. Fíjese, el primer llamado fue hecho a gente civil, y Dios dijo: al que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y todos tenemos la oportunidad para militar en el ejército de Dios. Absolutamente todos. Amén. Amén. Todos tenemos la oportunidad. Usted y yo, no importa la vida que hayamos vivido antes, no importa cuán cochinos o cuán sucios hayamos sido antes, el Espíritu del Señor ha venido sobre nuestras vidas, nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha traído a lugares y dice: yo quiero que formes parte de mi ejército. Yo quiero que usted le dé un aplauso por la oportunidad que Dios nos da de formar parte de este ejército. La guerra espiritual no es un asunto que usted pueda tomar a la ligera. Esto es la batalla contra un enemigo real, terriblemente engañador y astuto. Requiere de preparación y tiene reglas muy estrictas. En el libro de Jueces, capítulo 6,
Dice lo siguiente en el versículo 11 y 12: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En primer lugar, yo quiero que usted guarde y repare: varón esforzado y valiente. Es una cualidad que deben tener los hijos de Dios para ir al frente de la batalla. Varón esforzado y valiente. Los miedosos no tienen lugar delante del ejército de Dios. Los pusilánimes no tienen lugar delante del ejército de Dios. Los lugares están reservados para los esforzados y los valientes. Los llorones no pueden estar delante. Amén. Dé un aplauso si usted no es llorón. Aleluya. Parece que lloran más o menos porque el aplauso está por ahí nomás. Aleluya. Déselo con todas sus ganas. El Espíritu del Señor está en medio nuestro. Aleluya. Capítulo 7. Jueces capítulo 7. Versículos 2 al 6. Mire, en primer lugar, el pueblo de Dios estaba sufriendo el oprobio por parte de los madianitas. Era una nación grande que les estaba haciendo pasar por momentos muy malos. Cuando se aparece el ángel de Jehová delante de Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente. Y usted a la hora de la siesta lo lee todo el capítulo 6 y usted va a ver la charla que se tira el ángel de Jehová con este varón esforzado y valiente. Y vea cómo como Gedeón le reclama de las grandezas hechas en Egipto por parte de Dios. Y aquí tenían que esconder sus alimentos para que los madianitas no vengan y lo asalten y se lleven todo lo que ellos producían. Pero Dios tenía una batalla para Gedeón. Versículo 2 le dice así: y Jehová dijo a Gedeón. Ya estaban yendo a pelear contra el ejército de los madianitas. Y cuando Gedeón hace la convocatoria, escúcheme bien, cuando Gedeón hace la convocatoria al pueblo de Israel para salir y pelear contra los madianitas, que eran una multitud, dice la palabra que más de 30,000 personas se enrolaron. Más de 30,000 israelitas, 32,000 israelitas se enrolaron para ir y pelear contra estas multitudinario ejército adversario. Y el versículo 2 dice lo siguiente: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. En primer lugar, debemos saber que el pueblo de Israel estaba necesitando salir de esta situación de conflicto donde los madianitas se aprovechaban de él. Dios viene y habla con Gedeón, el general para esta batalla, y le dice: escúchame, Gedeón, todavía tienes mucha gente para pelear contra los madianitas. Gedeón pudo haberle dicho al Señor: pero no te olvides que allá son cientos de miles. Y le dijo Jehová: no
quiero que vaya tanta cantidad de gente, porque si no tu pueblo va a decir que fueron ellos mismos los que se salvaron de pelear contra los madianitas. Versículo 3 dice: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo. ¿Quiénes son soldados? En este lugar, ¿quiénes son soldados? Amén. Ya no somos los endeudados, ya no somos los amargados, porque el Espíritu del Señor ha hecho su obra y está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Quiénes han experimentado el proceso de la sanidad? Amén. Entonces ya somos parte de ese ejército que está queriendo pensar como militar y no como un civil. Y dice el Señor, pasa el comentario entre el pueblo, que pase este mensaje. Quien tema y se estremezca, quien tenga miedo hasta que se le paren los pelos, dice el Señor, se levante de madrugada y vuelva a su casa. Escuche: madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Puro cobardes. 22,000. De solamente pasar de oído en oído, ha dicho Gedeón que el que tenga miedo y se estremezca puede volver a su casa y no se le contará por pecado. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Cómo estarían de estremecidos los israelitas mirando ese adversario tan grande que dijeron: soldado que escapa sirve para otra guerra? Quedaron 10,000. A los otros ya no los contemos. Salieron. Vuélvanse. Fue la única vez que se vinieron antes a orar en la madrugada y salieron por sus vidas. Salieron por sus vidas 22,000 personas. Y seguramente esos 22,000 decían: ¿y quién podrá defendernos hasta que volvamos a Israel? Quedaron 10,000. Mira lo que dice la palabra. Versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí los probaré. Tal vez tú y yo le hayamos dicho a Dios: ¿no te parece ya mucho? Has dicho que allá son cientos de miles, éramos 32 y en una sola sacudida se ha ido más del 66% del ejército y hemos quedado un remanente del 33%. Y todavía dices: es mucho. Gedeón no cuestionó. ¿Por qué no cuestionó? Porque él era un varón esforzado y valiente. Había tenido un encuentro cara a cara con el ángel de Dios. Y si el ángel de Dios se le había aparecido a él, Gedeón recibió la revelación de que él era el hombre que iba a liberar al pueblo de Dios de la invasión madianita. Así que cuando el Espíritu del Señor hablaba con Gedeón, Gedeón solamente asentía y decía: así se hará. Y dice que Dios los probó a estos 10,000 hombres. Y allí los probaré. Y del que yo te diga. ¿Quién es el que elige los hombres para el ejército? Dios. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá.
Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Mira esta prueba. El agua estaba delante. El agua estaba delante. Todos venían de ese desierto sedientos. Este pueblo, estas 10,000 personas venían que se morían de sed. Y Dios les dijo: allí en su necesidad te los voy a probar. Allí en medio de su necesidad, en medio de su crisis, en medio de su deseo, yo te voy a decir quién sirve para la batalla. Y Dios dice que el ejército llegó y se colocó, y la gente que se colocó de esta manera para tomar el agua, mirando lo que sucedía a su alrededor, dijo Dios: este irá. Pero aquel que se agachó para lamer y perdió de vista la situación alrededor suyo, Dios le dijo: este no va a ir. Muchos de nosotros solamente estamos pensando cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras necesidades. No tenemos en cuenta que el reino de los cielos debe avanzar y conquistar. El Espíritu del Señor dice: solamente aquellos hombres que lleven el agua a la mano, esos irán contigo, porque de estos 300 hombres, dice el Señor, yo no necesito más, yo no necesito más, solamente necesito hombres que estén percibidos de la relación y de la realidad que hay en este tiempo. Yo no necesito multitudes, dice el Señor, yo necesito gente adiestrada para la batalla, porque con un pequeño remanente yo conquistaré las naciones. Con un pequeño remanente, con un puñado de hombres, yo rescataré territorios, dice el Señor, porque será mi poder, porque será mi fuerza, porque seré yo en medio de ellos. Pero estos hombres necesitan ser valientes, estos hombres necesitan ser adiestrados, estos hombres no tienen que perder en ningún momento la realidad de la situación. Aleluya, aleluya. Aquí vemos que Dios selecciona a su ejército. Él los selecciona. Los 300 tenían una cualidad. Eran hombres que estaban alertas. Anote ahí, una cualidad del soldado de Dios: hombres alertas. Llevaban el agua a su boca, pero sus ojos estaban atentos a lo que sucedía alrededor de ellos. Fíjese que nosotros los siervos tenemos que estar con los ojos abiertos para ver qué es lo que está sucediendo en el lugar. Usted puede orar con los ojos abiertos. Usted puede adorar con los ojos abiertos. Usted, tal vez que es pueblo, le pedimos que cierre sus ojos para que no se distraiga. Pero nosotros, como soldados adiestrados, tenemos que estar percibidos de lo que está sucediendo alrededor de nosotros. En primer lugar, estos hombres, estos 300, eran hombres que estaban alertas. Y el hecho de estar alertas los convertía en hombres inteligentes. Hombres inteligentes. ¿Dónde están los inteligentes del Señor en esta mañana? Amén. Así sea. El estar alerta
lo convertía en hombres inteligentes y hombres fáciles de dirigir. Fíjese las cualidades: alertas, inteligentes, fáciles de dirigir, no tercos, no obstinados, no personas que no prestan el debido cuidado a las cosas que hacen. Mucha gente tiene fe de que está peleando para el ejército de Dios, pero no esperan la instrucción del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos entender que como soldados estamos predispuestos o predestinados a recibir órdenes de nuestros superiores. Aquella persona que no se enrola en el movimiento, en el ejército de Dios, siempre va a estar fuera del movimiento, siempre va a estar fuera de la conquista, siempre va a estar fuera de la batalla. Y Dios dice que su pueblo es un pueblo de guerra, porque Jehová es varón de guerra. Todos tienen que militar en el ejército de Dios, pero deben cumplir las cualidades que acabamos de nombrar. Imagínese un soldado después de 5 años que siga siendo descuidado como ese ejército de David tal vez al comienzo. Muchas veces yo he dado gracias porque las armas son espirituales, porque si hayan sido armas naturales ya nos hayan volado hace mucho tiempo. Me recuerdo una experiencia, habíamos ido en la toma por Bolivia y estábamos orando en el altiplano para llegar a La Paz, y llevaban el armamento espiritual, como yo te decía, el aceite, el vino, y en un rato de eso olía a vino mi jeep, y miro, habían gastado unas cuantas balas, se derramó, y ahí le dije, gracias a Dios, que son armas espirituales, porque si no, hasta aquí nomás hayamos sido nosotros. Cuando usted forma parte del ejército de Dios, usted debe entender que esto no es juego. Usted no debe entender que ay, usted se puso la camuflada y usted, wow, qué bonito que se ve. No, de verdad somos gente entrenada para la guerra. De verdad que somos gente preparados para la guerra. ¿Sabe que al mundo hay que rescatarlo? Amén. ¿Quién lo va a rescatar si no es la iglesia? El único ejército que puede pelear contra las tinieblas, ¿quién es? El ejército de la luz. Y ese ejército de la luz somos nosotros. Imagínese una iglesia llena de hombres como el ejército de Gedeón. Miren, no habría lugar ni cabida para principado, potestad de gobernador de tiniebla en nuestra ciudad, porque Dios estaría adiestrando y levantando hombres de guerra, hombres varones esforzados y valientes, hombres que están alerta, hombres inteligentes, hombres que están dispuestos a escuchar la voz de Dios, a escuchar lo que Dios dice a los generales. Cuando este ejército se levante, la gloria de Dios será vista en la tierra y la gloria de Jehová llenará toda la tierra, como dice su palabra. Pero nos relajamos muchos. Los que se tiraron a lamer el agua, los que perdieron de vista la situación actual, dijeron: hagámoslo de cualquier manera. Y en el ejército de Dios no se pueden hacer las cosas de cualquier manera. Dios tiene una manera para que nosotros la hagamos. No sirve el de cualquier manera. Debemos recibir la instrucción del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros somos tercos, cuando nosotros somos obstinados, cuando nosotros creemos que nadie lo puede hacer mejor que nosotros,
nosotros fallamos. Y en ese momento nos estamos tirando a lamer el agua. Dios dice en esta mañana que el sonido del shofar está convocando a la gente que quiera ser adiestrada para la batalla. ¿Sabe qué? No es tan fácil pasar de ser un civil a ser un militar. Usted mira el militar y el militar siempre se cree más que el civil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice el civil todo lo hace a medias, el civil quiere vivir como un carnaval su vida, y nosotros, dicen ellos, hemos recibido instrucción para hacer las cosas como se deben hacer. Pero cuando a usted le digan eso, usted dígale, pero usted es militar para defenderme que yo soy civil. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Dios dice: a todos los afligidos y necesitados, endeudados, yo los convoco hoy día para que formen parte de mi ejército en la tierra, y allí yo los voy a instruir. 1 año estarán a prueba recibiendo adiestramiento militar. Si en 1 año siguen haciendo las cosas como le da la gana, bien, gracias, le dice el Señor, este hombre no sirve para la guerra, porque este hombre puede hacer matar una escuadra, un regimiento y muchas de esas cosas. Es decir, que no es chistes. Necesitamos entender que Dios nos ha llamado a formar parte de esta guerra. ¿Quiénes no pueden participar de la guerra? El libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 8. Deuteronomio 28. Y dice así: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: quien es hombre medroso y pusilánime, vaya y vuelva a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Quien es hombre medroso, dice temeroso, miedoso, y pusilánime, un hombre que hoy está aquí arriba y mañana está allá abajo y que tiene muchos estados de ánimo, no sirve para la batalla. Puede ser que con suerte un día lo encontremos con toda su euforia y nos conduzca a una victoria, pero otro día lo vamos a encontrar bajoneado, desilusionado, y nos va a llevar a una derrota. Dios dice que todo hombre miedoso y de muchos ánimos, pusilánime, no puede formar parte en la guerra. Pero dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que si usted mira, Dios a todos nos da la oportunidad de ser cambiados. A todos. Entonces, fíjese, dice que se vaya y vuelva a su casa, para que no apoque el corazón de sus hermanos como ocurre con el corazón suyo. ¿Sabe qué significa para que no apoque el corazón de sus hermanos? Dice el Señor que ese miedoso, que ese pusilánime se vaya rapidito a su casa, porque si lo dejamos en el ejército, va a empezar a hacer que la gente tenga miedo y que la gente también quiera dejar de guerrear. Los miedosos no pueden formar parte del ejército de élite que tiene el Señor, porque esta persona que tiene miedo y que se puede bajonear
va a bajonearme más soldados. El Señor dice, a eso, mándalo rápidamente a su casa para que no apoque el corazón de sus hermanos que están preparados para la batalla, como tiene apocado su corazón. Amén. Me imagino que a esta altura de la prédica ya se va identificando. Y hoy día es una mañana de liberación, ¿no es cierto? Es una mañana de bendición. Todos aquellos que quieran cambiar van a tener una oportunidad hoy delante de Dios. Amén. ¿Quiénes califican para la guerra? ¿Quiénes califican para la guerra? ¿Sabe qué? Los miedosos. Dice la palabra que los que tienen temor no han conocido ¿qué? El perfecto amor, porque el amor echa fuera el temor. Ahora, la palabra de Dios dice que este que está de poco ánimo se vaya a su casa y reciba ayuda, porque todavía necesita sanarse. Es decir, que yo no puedo llevar un soldado enfermo a la guerra. A la guerra van los valientes, los adiestrados, los esforzados y aquellos que tienen una buena preparación física y técnica. Porque cuando usted está en la guerra y ve que está cojeando uno de sus amigos, muchos soldados tienen que cargar con ese amigo para rescatarlo de que no perezca en la guerra. Pero si tenemos muchos enfermos en la guerra, seguramente perderemos. Pero si va la gente que debe ir, no perderemos ninguna batalla, porque el Espíritu del Señor está con los esforzados y con los valientes. Aleluya. En primer lugar, ¿quiénes califican para ir a la guerra? En primer lugar, aquellos que tienen autoridad profética y apostólica. Autoridad profética y apostólica. La guerra espiritual pertenece a las esferas estrictamente proféticas y apostólicas. Cada ministerio, escuche bien, cada ministerio tiene un nivel de autoridad. Por eso, usted no critique a aquellas iglesias que no le gusta la guerra, porque ellos no la tienen la autoridad. Y ellos dicen, mejor nosotros no peleamos con el diablo porque nosotros somos hombres de paz. Pero si usted quiere conquistar, dice el Señor, el reino de los cielos sufre violencia y son los valientes los que lo arrebatan. Los pasivos no arrebatan nada. Los que arrebatan son los valientes, son los violentos, son aquellos que han recibido la revelación para conquistar en las esferas celestes. Son aquellos que han recibido la revelación para pararse en medio del problema y declarar que el problema no tiene fuerza. Declarar que la región y el lugar donde nosotros estamos es un territorio de Jehová. Pero usted tiene que haber recibido la revelación para conquistar y tomar por herencia las naciones que ya Jehová nos dio. Aleluya. Mucha gente no sabe qué hacer. ¿Qué hacemos con nuestros problemas? ¿Qué hace usted con sus problemas? ¿Qué hago yo con mis problemas? Con mis necesidades, con mis deseos, con mis carencias. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace usted? ¿Llorar? No, llorar no sirve de nada. Hay gente que llora y llora tanto que pierde sus fuerzas. Nosotros no hemos venido a llorar.
Nosotros los que hemos recibido la revelación de Dios, hemos venido a guerrear, hemos venido a quitarle al enemigo lo que nos quitó, porque el Espíritu de Jehová está sobre nuestras vidas para traer bendición, para traer y traer una nueva conquista a nuestras vidas. Usted, cuando tiene la revelación apostólica y profética, usted no llora, usted declara, usted guerrea, usted pelea y le dice: todo lo que me has quitado, lo declaro hoy, me lo devolverás al doble, 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 porque tengo la autoridad, tengo la revelación para pararme y levantarme y declarar en medio de la adversidad que esto es temporal y que viene lo bueno para mi vida. Hoy es el tiempo donde yo declaro y establezco que no importa el problema, con todo me gloriaré en el Señor, porque sé que Jehová es el varón de guerra que se levanta como poderoso gigante para defender a su pueblo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Pero tenemos que tener la revelación. Yo debo saber que mi ministerio llega hasta aquí. Debo saber cuáles son mis límites, porque el día que yo vulnero los límites y me paso a lo que hace otro ministerio, ya yo estoy ofreciendo fuego extraño. Ya yo estoy saliéndome de mi cobertura. Entonces, no importa los años que usted tenga en la batalla, en el ejército, en la casa de Dios, usted debe entender que su llamado, su ministerio tienen límites y que usted opera bajo autoridad. Cada vez que yo quiero hacer las cosas a mi manera, me estoy exponiendo para que el enemigo haga estragos en las filas del ejército de Dios. Pero cada día que yo entiendo que vivo bajo la revelación apostólica y profética de nuestro Dios, y que respeto los ámbitos en los cuales he sido llamado, téngalo por seguro que usted y yo andaremos de victoria en victoria, que usted y yo viviremos la transformación de gloria en gloria, como dice nuestro Señor. Aleluya, aleluya. No se olvide que la guerra está reservado para el ámbito espiritual. No quiere decir que nos vamos a pelear entre nosotros. Es cuestión de incurrir, de meternos en el mundo espiritual para poder discernir, para poder entender, para poder separar lo bueno de lo malo, para poder discernir los poderes de las tinieblas y las estrategias para derribarlos. Debo entender que solo los profetas o los ministerios con unción profética pueden hacerlo en el orden correcto. Déjeme que le explique algo. Nosotros somos una casa apostólica y profética. Usted es una oveja en esta casa. Usted es una oveja apostólica y profética. Yo soy un pastor de esta casa, apostólico y profético. Usted debe entender que nosotros somos lo que nuestra cobertura dice que somos. Nosotros estamos en esta casa y recibimos la revelación de primera mano del apóstol y de la profeta, y como ellos son nuestras autoridades,
autoridades y los que están arriba delante del ejército de Dios que se congrega en este lugar, usted y yo somos apostólicos y profética, sea el cargo que usted tenga para servir en el ejército de Dios. Usted es un 4x4 apostólico y profético. Usted es un evangelizador apostólico y profético. Usted es un diácono apostólico y profético. Usted es una Débora apostólica y profética. Usted es un líder de jóvenes apostólico y profético. Somos nosotros los que hemos recibido la revelación de que la guerra es en el ámbito espiritual, y gracias a la cobertura que hay sobre nosotros, nosotros podemos discernir las estrategias y el mundo espiritual para derribarlos. Aleluya, denle un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. La guerra contra poderes territoriales tiene que ser de igual manera una organización militar con estrategias claras, con armas adecuadas y con el ejército necesario. Necesitamos levantar ese ejército. La palabra de Dios dice que hay una selección celestial. Seleccionar quiere decir elegir entre varios. A este lo tomo, dice el Señor. A este lo tomo. A este lo tomo. No se meta. Dios dice: tienes un tiempo de instrucción. ¿Quieres que yo te llame para la guerra? Tienes que ser un hombre inteligente, un hombre alerta, un hombre esforzado, un hombre valiente, un hombre que no tiene miedo, un hombre que no es pusilánime. La palabra está diciendo cuáles son las características que nosotros debemos tener para que Dios en su inmensa gracia nos tome por aptos y nos seleccione para formar parte de su ejército aquí en la tierra. Déjeme decirle algo para en esta mañana: el ejército celestial, el ejército de los ángeles, ese ejército es la fuerza aérea del ejército de Dios acá en la tierra. Pero Dios dice: mi iglesia será la infantería, será el que avanzará y conquistará territorio. Los aires nosotros los tomaremos, pero mi iglesia aquí abajo se levantará para conquistar, se levantará y hará retroceder las banderas. Hoy es el tiempo para que usted y yo entendamos que tenemos que conquistar la tierra, que tenemos que conquistar la tierra, levantar banderas para el reino de los cielos, levantar banderas, levantar banderas, levantar banderas, levantar banderas, hacer retroceder las tinieblas, hacer retroceder las tinieblas, hacer retroceder las tinieblas, para que la gloria de Jehová sea vista aquí en la tierra. Hoy es el tiempo para darle toda la gloria y toda la honra y reconocer que Él es varón de guerra. Aleluya. Aleluya. La guerra necesita de hombres sin miedos, eficaces, a quienes Dios puede dirigir con una sola mirada. De verdad que es lo que más nos ha costado. Entender en la guerra que con las miradas no necesitamos abrir nuestros ojos, abrir nuestra boca. No necesito tomar el micrófono para dar una orden. Solamente con mirar a los soldados nos vamos tomando territorio. Si usted mira en esta mañana, detrás mío tenemos dos intercesores, dos soldados que están cubriendo mis espaldas para que yo pueda declarar la palabra de Dios. Y usted debe entender que donde hay un altar de adoración, siempre tiene que haber un ejército del Dios vivo, para que la adoración pueda salir en medio de nosotros, para que podamos levantar
y darle gloria al que se merece toda la gloria, y darle honra al que se merece toda la honra. Levantando altares de adoración, declaramos que los territorios han sido conquistados. El ejército de Dios los ha tomado, y a partir de allí nosotros declaramos que los territorios son tomados, y el ejército de Dios ha levantado bandera para que podamos traer gloria y alabanza al que es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Apocalipsis 12:11 dice: ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hay un lema que dice, ¿no?, que la patria debe vivir aunque nosotros muramos. Lo tienen los soldados, ¿se ha visto? No lo sé. Ahora se me ha ido cómo es el pensamiento. Muerte o patria. Patria o muerte. Es que él fue a la clase al revés. Patria o muerte. Amén. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué está queriendo decir? Que la patria debe permanecer aunque yo muera. Ahora las cosas cambian. No solamente tengo que ser un hombre de guerra, inteligente, audaz, sin miedo, no pusilánime, sino que también debo estar decidido a que el reino de los cielos avance aunque yo muera. Por eso, fíjese, éramos una multitud y ahora quedamos con el ejército de Gedeón. Porque usted tiene que morir para que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Usted debe morir para que el reino de Dios alcance multitud de vidas. Usted tiene que dar su vida para que el ejército conquiste, para que la patria celestial avance. Dios está buscando y está llamando hombres que digan: ni la vida ni la muerte, nada me podrá separar de mi Dios. Yo voy a dar mi vida para que el reino de la luz avance y tome la tierra, y alcance a cantidad de personas que están perdidas y necesitadas en los distintos lugares del mundo hoy en este momento. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Dónde está nuestra victoria? En la cruz de Cristo. Amén. En la cruz de Cristo. Mire, a nosotros no nos va a salvar Rambo, Comando. No nos salvan esos superhéroes. El que nos ha salvado a nosotros se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Aleluya, 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 aleluya. Hoy debemos entender que cuando Él gritó: consumado es, Él dio un grito de un gladiador diciendo: vencido estás, vencido estás, vencido estás. No es que a mí me quiten la vida, sino que yo la pongo de mi propia voluntad para traer el reino de los cielos en medio de los hombres, dijo Cristo Jesús. Y así Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a dar su vida para que el evangelio del reino avance y tome ciudades y naciones. Aleluya. Debemos entender que somos guerreros de luz. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. Romanos 13:12 dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos
de las armas de luz. Amén. Armas de luz. Hay algo que debemos saber, que la luz es el arma más poderosa que existe. Yo quiero que usted vaya entendiendo. Tenemos Santa Cena, concluido el servicio, y usted vaya siendo ministrado por el Espíritu Santo de Dios. La luz es el arma más poderosa que existe, ya que ningún demonio, escúcheme bien, ningún demonio puede resistirla. El arma de luz, ningún demonio puede resistirla. La luz es Dios mismo en nuestras vidas. En asuntos de guerra no se trata tan solo de un asunto teológico, en el que posicionalmente somos luz, sino de ser verdaderas lumbreras que produzcan la luz del Altísimo. Es decir, que esto no es un verso teológico, sino que efectivamente nuestras vidas alumbren con la luz de Cristo. Esa es el mejor arma. ¿Sabe qué? Cuando usted anda en luz, nada ni nadie lo puede tocar a usted. Por más que usted no tenga la mejor instrucción, cuando usted es un hombre que anda en integridad, cuando usted dice que venga tu justicia sobre mí y comienza usted a hacer lo malo delante de Dios, déjeme decirle, ningún demonio se puede resistir a esta arma tan poderosa. El verdadero conflicto es una confrontación entre la luz y las tinieblas. Mire en el libro de Juan, aleluya. Juan capítulo 1, versículos 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando Cristo Jesús está en nosotros, esa es la luz con la que nosotros alumbramos. Versículo 5. Las luces en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Algo que debemos saber es que la oscuridad se torna insustancial frente a la luz. Mire, cuando usted llega a su casa de noche, usted no le grita a las tinieblas para que se vayan. Cuando usted enciende el interruptor, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Usted prende el interruptor, y ¿qué pasa con las tinieblas? Las tinieblas desaparecen. Hoy debemos entender y ver por qué a la manifestación instantánea de la luz, las tinieblas desaparecen automáticamente. Ahora, si entendemos por lo que hemos leído en el libro de Juan, que si Jesús es la luz que mora en nosotros, ¿por qué no desaparecen las tinieblas alrededor nuestro en forma inmediata? ¿Cristo Jesús vive en nosotros? Amén. El interruptor se enciende y las tinieblas se disipan. Pero ¿por qué en nosotros las tinieblas no se disipan automáticamente? ¿Quiénes andan en luz? Pero ¿quiénes hacen lo malo? También nosotros. No tenga miedo de decirlo, porque estamos en camino de perfección.
Estamos en camino de libertad, estamos en camino de liberación, en camino de perfeccionamiento, en camino donde se tienen que soltar estructuras, formas de pensar y formas de entender. Cuando las tinieblas no se disipan alrededor nuestro, debemos entender porque todavía hay una parte de la luz que está velada en nosotros, y por ello no podemos ver en todas las áreas de nuestra vida. Hay estructuras en la cual nosotros no dejamos que la luz de Cristo avance. Nosotros decimos: no, eso no es así, o esto es de esta manera o de otra manera. Pero sabe que en el camino de Cristo Jesús, cuando usted empieza a soltar todas las estructuras, cuando usted empieza a quitar toda la religiosidad, la luz de Cristo se está tornando efectiva y va a ir alumbrando las regiones donde habían tinieblas en su vida. Necesitamos entender que Cristo Jesús ha venido para que todo mi ser experimente su luz. Aleluya. Mire, hay tanta estructura dentro nuestro. El diablo se las ha ingeniado y ha edificado estructuras con maneras de pensar o de hacer a través de los hombres. Estos velos de oscuridad producen el efecto de un foco que ha sido cubierto por un caparazón. Dice la palabra que la luz, ¿dónde debe ser colocada? Arriba, ¿no? Para que alumbre todo. Pero hay luces. Usted cuando quiere poner su casa o tener una velada romántica con su esposo, ¿usted qué hace? Usted no enciende los focos que tienen la luz directa, ¿no es cierto? Sino unos que van y golpean algo y se reflejan en la pared. ¿Sí? Esas lámparas que no alumbran directo, sino que le ponen una teja con cara de demonio aquí para que alumbre para atrás. Y cuando usted no tiene para comprarse esas pantallas o lámparas románticas, Miguel Senzano ponía, dice, una toalla. Usted se tenía que dar mañas, ¿no? ¿No es cierto? Pero ¿sabe que estas estructuras que nosotros hemos formado, ha quedado negro, ha quedado blanco, Miguel? Algo que nosotros debemos entender mientras van pasando los diáconos es que estas estructuras deben salir en medio nuestro. Si usted quiere andar en luz, usted tiene que derrumbar toda estructura que hay dentro suyo. Usted y yo estamos más que formateados, llenos de estructura. Dios dice: si quieres andar en luz y quieres que mi luz alumbre todo tu ser, yo te voy a resetear, yo te voy a formatear de nuevo para que esa luz no tenga límites, sino que esa luz va a entrar a toda parte de tu ser y tú alumbrarás con la luz de Cristo y las tinieblas se disiparán automáticamente. De todo razonamiento y de todo el espíritu de Grecia que